Bueno, y vamos a tocar de esos temas duros, como son siempre los temas vinculados a la economía, pero al mismo tiempo los más sensibles, porque afectan en todo caso, digamos, la parte más sensible del organismo, que es el bolsillo. Vamos a saludar a Ivana Rivero, que es economista, y está conectada con nosotros a través de esta comunicación. Ivana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por estos minutos, Ivana. Hola, ¿cómo andas, Agustín? Buenas Bien, noches. buenas noches, bien. Bien, expectantes en realidad porque hace una semana que tenemos autoridades nuevas en el Ministerio de Economía del país. Hay un fuerte gesto desde la política, digamos, de lo institucional, de lo político, pero tengo la sensación de que lo medular, que son las medidas económicas, las decisiones en el plano económico, todavía no están del todo explicitadas. Decime que me equivoco, por favor. No, lamentablemente no, digamos, la sensación tuya es la sensación de casi todos, digamos, los anuncios fueron anuncios muy de corto plazo, si uno quiere. No existieron definiciones de fondo estructurales, lo que no se lee es un plan económico. De hecho, si uno lee un poquito más allá, entonces, se puso en el Ministerio de Economía a una figura que tiene más cintura política, y eso habla un poco entonces del debilitamiento, digamos, político que hay dentro del gobierno. Lo que nos planteó el ministro Massa, digamos, fueron cuestiones muy cortoplacistas. No hay nada de demasiado cierto aún, ni siquiera con el tema de estas tarifas, digamos que se plantearon tres ejes básicos. Uno era la recuperación de las reservas, eh, el equilibrio fiscal eh, y la posibilidad de un desarrollo equitativo, ¿sí? O de inclusivo. Eh, Si me preguntás, lo que se anunció son algo, digamos, lo que uno lee por ahí son más expresiones de voluntad, digamos, no hay nada muy cierto. Con el tema de la reducción del gasto público no se anunciaron cosas muy concretas, como si, de hecho, digamos que la medida estrella era el recorte a los subsidios, y aún tampoco sabemos mucho cómo funciona, ¿sí? Si los subsidios, si este anuncio viene a complementar la medida de la segmentación, si la reemplaza, qué pasa con las personas que hoy tienen una tarifa social. Entonces, como que no queda claro aún cómo se implementa, cuál va a ser el ahorro fiscal, cuál va a ser el impacto, digamos, ¿no? En términos fiscales. Se evitó mencionar el tema, o se mencionó, digamos, respecto del atraso cambiario, lo cual es un tema puntual y delicado, afecta al sector transable, afecta al sector no transable, hace que adelantes importaciones, que se reduzcan las ofertas de bienes transables. Lo que estás haciendo para hacer el recupero de reservas es más que nada pedir anticipos, estás pidiéndole al sector exportador que te anticipe liquidaciones, y hay veces que esas liquidaciones ni siquiera el exportador aún las ha cobrado, lo cual implica que el exportador está en cierto modo financiando a su cliente, ¿sí? Digamos que en la coyuntura lo que se ve son cuestiones de muy corto plazo, el repo, digamos que son los acuerdos estos para conseguir más financiamiento, que externamente se nos complica, internamente también, ¿sí? Entonces no fueron los anuncios que esperábamos, no hay grandes cambios de fondo, y son medidas
que a mi entender, ¿sí?, tienen más un fundamento electoralista que un fundamento de resolver las cuestiones estructurales de la Argentina. Y una de esas cuestiones estructurales de la Argentina es el Estado, ¿sí? Es el repensar el Estado, porque uno de los grandes problemas que arrastramos son estos enormes gastos públicos, ¿sí?, que no siempre se traducen en calidad y ni en cantidad, ¿sí?, de provisión de bienes y servicios a la ciudadanía. Entonces hay mucho gasto público que se va con fines electoralistas o con ciertos fines preferenciales para ciertos sectores o para ciertas empresas o para ciertas personas en particular. ¿Sí? Ahí te pido una apreciación, capaz que un tanto subjetiva, pero esta demora en todo caso en transparentar cuáles son esas decisiones que se estarían tomando o se podrían llegar a tomar en el plano económico, de las decisiones de política económica, ¿se están demorando porque resultan antipáticas? Porque todavía no está totalmente constituido el equipo de Massa en términos económicos, quiero decir, falta su viceministro, por ejemplo, él es un abogado. Se supone que tiene que haber un técnico, tiene que haber técnicos que comanden, especializados en cuestiones económicas, que comanden ese equipo de trabajo, o se está ganando tiempo para calmar en todo caso la ansiedad de medidas que se sabe que se tienen que tomar y se está aguardando quizás mejores vientos. Viste que se está hablando del famoso plan llegar, entre comillas, digamos, ¿sí? Esto es, reitero, digamos, que vos pongas en la cartera de economía a alguien que no es técnico, estás eligiendo a alguien que tiene más cintura política, lo que te está mostrando es que hay una crisis política que por supuesto que afecta y que se traslada al plano de la economía. Si me preguntás, mi apreciación es que no hay un plan económico, no hay una planificación de mediano y largo plazo. Lo que se anunciaron fueron, en algunos casos, son enunciados que no sabemos ni siquiera cómo se van a implementar, ¿sí? Entonces eso te deja en una situación de incertidumbre, ¿sí? Y sabemos que la incertidumbre no es la mejor situación para el sistema económico. Y me parece que lo que estamos buscando, insisto, son acciones que se fundamentan, ¿sí?, con fines electorales. Es cómo me posiciono yo para el próximo año. Entonces ahí es cuando lo que yo planteo es que estamos complicados, digamos. Si vamos a definir las medidas pensando en los fines electorales, entonces estamos complicados. Entonces estamos, por ejemplo, haciendo un gasto público que es absolutamente ineficiente, estamos usando recursos de la sociedad, ¿sí?, que no van a cumplir con la finalidad que debería tener las acciones del Estado, que esto es la provisión de determinada calidad y cantidad de bienes y servicios. Ivana, Ejemplo, sí. Las transferencias. Suponete cuando van de nación hasta provincia. Se supone que es una buena parte del gasto público, digamos, ¿sí? Las transferencias tienen como fundamento que cada ciudadano, independientemente de dónde nazca dentro del territorio, tenga las mismas posibilidades en cuanto a acceso a cierto tipo de servicios y bienes públicos. Y fíjate que muchas veces las transferencias desde la nación a las provincias y dentro de las mismas provincias con sus municipios se coparticipan o se dan en función de determinados fines que tienen más que ver con lo político, ¿sí?, que con la necesidad y con la función real de los estados.
Entonces, digamos, la cuestión es mucho más profunda, ¿no? Claro. Ivana, muchísimas gracias por estos minutos, por tu apreciación respecto de esta realidad en términos económicos que nos rodea. Muchas gracias, que termines bien el Muchísimas día. gracias Muchas a gracias. usted. Muy amable. Ivana Rivero es economista, con ella charlamos acerca del desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, los principales ejes, ¿no? El orden fiscal, el superávit, las reservas, el desarrollo. Eh, y esto en buena medida también está relacionado con la expectativa que una región como la nuestra tiene para ese despegue tan esperado que implica desarrollar en su máxima potencia todo lo que implica Vaca Muerta. Pero claro, para hablar de estos temas vamos a saludar al especialista, a nuestro especialista que es Fernando Castro, que es el editor responsable, que es el coordinador de Mejor Energía .com, también del grupo Prima Multimedia. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿qué contás? Hola Agustín, muy buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, me imagino que mucha expectativa por lo que empieza mañana, que es la Argentina Oil and Gas, ¿no? Y en todo el escenario económico. Massa va a estar en las próximas horas aquí, está el embajador de los Estados Unidos. Digo, hay todo un clima, me parece, que tiene que ver, por un lado, con que han pasado 4 años desde la última exposición, porque fue en el 2018, corregime si me equivoco, aquí en Neuquén, y todo lo que representa Vaca Muerta, ¿no? En términos de desarrollo, de crecimiento, de inversiones, de potencial. Exactamente, es como que cobra más relevancia que nunca, aún en este momento tan complicado de la economía y de la política como venís reseñando. Sí, muchas expectativas y siempre ese margen de dualidades, de ambigüedades que cruzan a Vaca Muerta, ¿no? Todas las oportunidades, ese lugar en el que suele ver la política caminos de salida, no tanto proyectos de largo plazo como lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, opciones de ir a buscar inversiones, dólares frescos de aquellos que le hace falta a Neuquén. Y por supuesto, esta semana en particular le hace falta a Neuquén y a Argentina, digo, ¿no? Esos dólares. Y por supuesto, una vez más, la Oil and Gas un poco traduciendo o instalando todos esos temas en la mirada de los principales referentes del sector, empresas de Vaca Muerta, empresas vinculadas a toda esa cadena de servicio y la expectativa de la llegada del ministro de Economía, Sergio Massa. Habían dicho en un primer momento la posibilidad de que estuviera mañana por la tarde-noche, de acuerdo a la información que venimos manejando en las últimas horas, muy probablemente sea el jueves, no sabemos si temprano o en algún momento del día, pero lo que están diciendo en el entorno del ministro de Economía es que sería el jueves. Claro que sí, muchos temas por ir resolviendo en el ambiente económico y esa fenomenal plataforma de despegue que está experimentando uno de sus mejores momentos, Agustín, como bien sabes, en los últimos años, a la salida de la pandemia, ese crecimiento muy importante de la producción de petróleo y gas no convencional, bueno, que en el caso del gas le ofrecen al país atenuar un poco esa pesadilla de este tema tan candente que agarra Massa toda vez que asumen esa cartera clave como es la económica, ¿no? Aquello Claro. bueno, las reservas del Banco Central de la República Argentina tienen una puerta de salida descomunal con, bueno, las ingentes compras de GNL que hemos visto este año, ¿no? Bueno, Vaca Muerta está atenuando eso que ya es una pesadilla, bueno, y nos plantea la pregunta de cómo sería si no estuviera ese gas, ¿no? Claro. Bueno, para muestra, alcanza con mencionar esto. La exposición Oil and Gas ha agotado las reservas hoteleras en Neuquén Capital. De hecho, hay visitantes que han debido alojarse en las ciudades vecinas. 8.000 plazas copadas aquí, algo así como unos 160 millones de pesos inyectados directamente en la economía. No, mucho más de eso, 500 millones de pesos inyectados en la economía de la ciudad de Neuquén, producto de esta exposición que cada 2 años se hace en la Patagonia. Y contanos cuál va a ser el rol de Prima Multimedios allí en la Oil and Gas, Fernando. Bien, bien, Agustín, vamos a estar, va a ser la segunda Oil and Gas que cubrimos con mejorenergia.com.ar,
el sitio y el conglomerado de plataformas destinadas al sector energético, que son parte de Prima Multimedios. Tuvimos el debut en marzo pasado, 5 meses aproximadamente, pasaron rapidísimo. Bueno, vamos por nuestra segunda Oil and Gas. Obviamente vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo en estos 5 meses, que es la cobertura, en este caso del sector energético argentino, por supuesto con los principales temas de Vaca Muerta y lo que esté ocurriendo allí en la Oil and Gas. Por ahí para la gente que nos ve, nos escucha, es un ámbito que va a estar nucleando a los principales referentes, expositores, CEOs de la industria petrolera y de centenares de empresas de la región, del país y del mundo que, bueno, tienen stands, exponen, muestran sus servicios, a qué se dedican. Es un momento de contacto, de retomar ese contacto luego de la pandemia. Y por supuesto los pronunciamientos políticos. Bueno, vamos a estar cubriendo todo eso, que es básicamente el minuto a minuto de la muestra, las principales noticias, las entrevistas más a fondo, obviamente es una caja de rebote político también, la presencia del ministro y de referentes de la política local, nacional, que por supuesto saben más que nunca el rol preponderante y muy, muy importante que está cumpliendo Vaca Muerta. Así que, bueno, vamos a seguir profundizando esa beta allí con un stand, con esa propuesta ambiciosa que seguimos sosteniendo. Vamos a estar allí con un stand, bueno, haciendo la cobertura para el grupo de radios, para M550, para Radio del Valle, para Mitre, para 24/7, por supuesto, todos los contenidos integrados en todas las plataformas audiovisuales en mejorenergia.com.ar. Y bueno, haciendo programación en vivo, en directo también en 24/7 y a través de las redes. Así que bueno, vamos a estar ahí con el minuto a minuto de lo que nos imponga esta agenda tan intensa a partir de mañana, desde mañana hasta el viernes. Seguramente van a ser jornadas intensas en las que, por supuesto, va a estar participando todo el equipo de Prima Multimedios, ¿no? Claro. Me imagino que acá habrá anuncios importantes también, o se van a esperar novedades, ya sea por el lado de las empresas o tal vez por el lado de las autoridades o los funcionarios que estén vinculados o que aterricen aquí, digo, con esta posición. De hecho, bueno, hubo algunas repercusiones. El embajador de los Estados Unidos en las últimas horas ha estado aquí también en la región y ha estado vinculándose con empresas del rubro y de otros rubros además. Con lo cual uno advierte que este tipo de exposición va cobrando un carácter que trasciende hasta te diría lo nacional. Si te atenés, digamos, a esta visita de Stanley en las últimas horas, ¿o me equivoco, Fernando? No, no, para nada, es muy importante lo que acabas de señalar, lo que estuvo planteando Mark Stanley. Bueno, una visita en medio de este contexto político mundial, ¿no? Lo que sabemos bien de sobra, ¿no? La crisis entre Rusia y Ucrania y la OTAN y cómo eso está impactando en la disponibilidad de gas, de petróleo también en buena parte del mundo, y cómo países que, incluso cruzados por las crisis como las que atraviesa Argentina, pueden encontrar alguna beta de profundizar bueno, la producción de esos recursos. Stanley un poco que puso en ese escenario un aval político, podríamos decir, estuvo en Loma Campana, en el bloque de YPF. Hoy estuvo con la conducción de Vista, una de las principales productoras de shale oil del país, también, ¿no? Poniendo de relieve, dando ese aval político y, bueno, básicamente dijo, Argentina tiene estos recursos, el mundo los necesita. Por supuesto, las cuestiones de fondo tallando ahí, ¿no? Que tienen que ver con la estabilidad económica y política que permitieran inversiones de un tenor suficiente como para propiciar ese despegue del que venimos hablando hace muchos años. Por ese lado, un aval político importante, y a la hora de los anuncios, bueno, Massa estuvo en su primera irrupción pública el día de su conferencia de prensa. Dentro de las medidas que estuvo anunciando, estuvo la del segundo tramo del gasoducto Saliqueló-Neuquén, digamos, Buenos Aires, el litoral, el gasoducto Néstor Kirchner, básicamente, ¿no? La Sí. primera etapa entre Ratallén y Saliqueló. Bueno, Massa dijo, con capitales privados vamos a estar financiando el segundo tramo que llega a San Jerónimo, puerta de entrada al litoral y peldaño previo, podríamos decir, a un posible tramo adicional hacia Brasil. Lo planteamos en el terreno de la hipótesis, sería muy importante eso. Más expectativas que anuncios, espero yo, en esta
digo, pronunciamiento de la industria, ese nexo nuevo, ese vínculo nuevo que pudiera llegar a tener esta cartera energética nueva. Recordemos, fue absolutamente modificada la salida de Darío Martínez, la llegada de Flavia Rayol, ahí la secretaria de Energía de Salta, secretaria de Energía y Minería, que toma esa función. Bueno, cambios en las segundas y terceras líneas también. Me parece que va a haber una expectativa muy importante de la industria petrolera, vector importante para el país en este momento más que nunca, de saber qué tipo de situación se avecina, ¿no? Me parece que va a haber un poco de medición de posiciones allí. Vamos a ver qué tiene Massa para decir como mensaje también, si bien algo ya viene planteando, y por ahí a veces, viste, Agustín, cómo es esto, ¿no? A veces las imágenes valen más que las palabras a priori, ¿no? En ese proceso de conocimiento, bueno, se ha mostrado con importantes empresarios de la industria energética, bueno, que se dice son parte del puntal que lo llevó a ese cargo que está detentando por estas últimas horas. Yo la verdad que espero más acercamientos y pronunciamientos de lo que quiere la industria hacia adelante, esa suerte de delimitar el terreno de la relación y de en qué no hay que equivocarse, como mensaje al gobierno nacional, midiendo ese primer momento en el que está atravesando Massa, ese margen de días que serían una suerte de concesión que todos los sectores económicos acaso le puedan dar. No mucho porque el país no tiene tanto tiempo para encontrar esas respuestas, pero sí plazos acordes como para entrar en ese entendimiento y encontrar acuerdos que, ha sabido construir la industria petrolera en los últimos años, con altibajos, con mejores y peores situaciones, pero un camino conjunto que un poco explica este despegue de la producción. Bueno, me parece que están esas dudas en el ambiente petrolero y ver cómo se da esa situación de comenzar a transitar ese camino y ver si va a ser posible transitarlo en conjunto y con buenas decisiones políticas, ¿no? Fernando, como siempre, un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado, ¿eh? Agustín, un abrazo grande, por supuesto, los esperamos allá en la Oil and Gas y un gustazo para mí también poder mantener esta charla con vos. Bueno, que termines bien el día, muy amable. Fernando Castro, nuestro responsable editorial, periodístico, nuestro especialista además en términos de información vinculada a lo energético en el grupo Prima Multimedios. Mañana comienza la exposición Oil and Gas Argentina, o Argentina Oil and Gas, Patagonia 2022, y allí vamos a estar también como grupo periodístico. Mañana va a ser una jornada complicada también, digo esto por las medidas de fuerza que ya han anunciado las organizaciones sociales, que van a cortar desde las 9:30 a 10 de la mañana todos los puentes de acceso a Neuquén, que unen Neuquén con Cipolletti, tanto el Puente Viejo como el tercer puente, y también Centenario Cinco Saltos. Con lo cual, la movilización de militantes, de organizaciones sociales para mañana va a ser alta, va a ser grande, y la inconveniencia para el resto de aquellos que transitan por ese sector también va a tener una magnitud similar, va a ser grande. Digo, para tenerlo presente. En una semana volveremos a encontrarnos siempre aquí en Panorama, en Canal de Noticias 24/7, para charlar de estos y de otros temas, aquellos que más nos preocupan y también nos ocupan. Como siempre, muchas gracias. Hasta la semana que viene.